Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, en Hebreos, el capítulo número 8 y el versículo número 9. Hebreos, el capítulo número 8 y el versículo número 9. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Señor Jesús, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos. Te pedimos, Señor, esta preciosa mañana que nos ayudes y que nos edifiques en tu verdad. Tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Puede sentarse, hermano, dando gloria a Dios. ¿Cierto? Yo creo que hay. Bueno, hermanos, estaba mirando aquí en este versículo que la palabra del Señor dice acerca de algo que Dios hizo con relación a su pueblo, y dice que Él se desentendió de ellos. Y estaba pensando que a veces hay quienes quieren llamar la atención de Dios, pero lo hacen de la manera equivocada. Realmente no he encontrado en la Biblia una palabra que pueda ajustarse mejor a lo que quiero enseñar esta mañana que la que dijo Samuel, primera de Samuel 15:22, quiero compartírsela. No he encontrado una palabra mejor para poderles explicar cómo poder llamar la atención de Dios que lo que dice Samuel. Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este concepto de llamar la atención definitivamente tiene una estrecha relación con la obediencia a Dios. Esta es una de las frases famosas del Antiguo Testamento. Obedecer es mejor que los sacrificios. Y creo, hermano, que a buena hora pudiéramos recordar esta mañana que nos conviene obedecer. De hecho, el conflicto que hoy tiene la humanidad con Dios partió de una desobediencia. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Fíjese, hermano, el alcance que tuvo la desobediencia de un hombre a lo que Dios determinó. Dice, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y sabe que estaba pensando, ¿por qué el hombre desobedece? Y a veces parece ser que la vida misma, mis conceptos, mis apreciaciones, si quiere metamos al diablo aquí, el diablo nos llevan a cuestionar lo que Dios determina. Y entonces al ser humano le vienen las preguntas del por qué, de cómo,
¿O para qué? Y nos atrevemos en muchas ocasiones a creer que tenemos mejores ideas que Dios y que fuera de Dios hay mejores resultados y quizás hasta mejores promesas. Y yo creo que es bueno recordar esta mañana que no estamos frente a un Dios caprichoso. Si Él dice que es así, yo le aconsejo, créale, por algo será. Porque a veces no tiene que pasar porque tú lo entiendas. La obediencia no siempre tiene que ver con lo que yo entienda. En Dios obedecer es casi un asunto de fe. Porque hay cosas que en principio uno no puede explicar y lo único que uno quiere es que la persona obedezca. Yo sé que es muy difícil explicarle a un niño el bien que le hace una crema de espinaca. Él no comprendería los conceptos de las proteínas, ni de las vitaminas, ni de los minerales. Eso está por fuera de su alcance. Y nosotros no nos desgastaríamos en tratar de que él lo comprendiera, sino que lo único que nosotros queremos es que él abra su boca para poderlo alimentar, porque nosotros sabemos que le conviene, de que lo entienda después. Pero ahora no necesita entenderlo, necesita obedecer. Porque si tú le dices a un niño que si prefiere una sopa o un bombombún, él que escoge el bombombún y hasta hace pataleta. Y él cree que tiene un papá injusto, porque él ve como otros papás a sus niños sí les dan bombombún. Pero cuando él crece, puede entender que no tuvo un papá injusto, sino sabio. Y no sé cuántos de los que aquí hemos venido creciendo en el Señor nos hemos dado cuenta que estamos frente al único y sabio Dios. Porque hay cosas que Él nos demandó que no entendimos. Y lo único que Él quiso era obediencia. Y después nos dimos cuenta que nos convenía. Y quizás en el momento no lo explicó. Pero yo tengo que partir de este hecho, que quien me lo está pidiendo es Dios. Y si Dios lo pide así, hermano, por algo será. O sea que uno parte de creer que lo que Dios dice es verdad, aunque no lo entienda. Y Él dice, mire, yo hice un pacto con ellos cuando los saqué de la tierra de Egipto. ¿Y sabe qué pasó? No permanecieron en mi pacto. Y escuche la sentencia, dice, y yo me desentendí de ellos. Eso es muy duro. Pero el Señor está hablando de una realidad. Dice, porque para mí es muy difícil estar todo el día detrás de un pueblo contradictorio y rebelde. Para mí es muy complejo estar siempre a la espera de que alguien desobediente pueda acatar mi consejo. Y fue tan así que me desentendí, me despreocupé. Como quien dice, los dejé a su suerte. Si pudiéramos hacer una aplicación, sigan chupando bombombún a ver hasta dónde van a llegar, para que sé que van a morir de amibas, de amibiasis. Los dejó a su suerte. De hecho, la Biblia dice que perecieron en el desierto, que los que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida, porque había una ordenanza de Dios. Había un compromiso y ellos no lo cumplieron, fueron desobedientes y Dios se desentendió de ellos. Y entonces esperó que se levantara una generación que pudiera obedecer al Señor, porque Dios siempre está buscando no quien le cante, sino quien le obedezca. Así que, hermanos, cuando uno lee la palabra, uno se da cuenta de lo grande que es el Dios que nosotros tenemos. Yo estaba mirando cómo cuando Él saca al pueblo de Egipto, hay unas leyes que Él da. Escuche lo que le voy a decir, donde la ciencia, cientos de años después, mirando estos versículos, descubrió por qué Dios los había prohibido.
porque había dado cierta restricción sobre ciertas cosas. Es decir, Dios se lo prohíbe a su pueblo no lo entiende, pero como Dios lo sabe todo, Dios no espera que la ciencia lo descubra. Aquí tenemos el Dios que lo sabe todo. Pero si usted va a leer lo que Dios les prohibía, parece casi irracional y que carece de sentido. Pero hermano, Dios es maravilloso. Voy a leerle por lo menos 3 cosas sobre las que estoy seguro que en ese tiempo muchos de nosotros hubiéramos peleado y hubiéramos preguntado por qué así, por qué no de otra manera, cuál es el capricho, cuál es el fanatismo, qué cosa tan horrible, mire cómo nos ponen la vida de dura. Y no es así. Levíticos 14:34. ¿Qué pasó? Mire lo que dice la palabra del Señor. Yo lo voy a leer aquí para que ustedes me comprendan esto. Levíticos 14:34. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, escuche, si al entrar ustedes en la tierra de Canaán, póngame atención, la cual les doy en propiedad. ¿Sí están? ¿Quién trajo la Biblia? Por eso es mejor traer la Biblia, hermano, no se confíe de estos aparatos. Yo pongo moho infeccioso en alguna de sus casas. El dueño de la casa deberá decirle al sacerdote: en mi casa ha aparecido una especie de moho. Entonces el sacerdote, antes de entrar para examinar el moho, mandará que desocupen la casa para que no se contamine todo lo que haya en ella. Hecho esto, el sacerdote entrará a examinarla. Si el moho de las paredes forma cavidades verduzcas o rojizas que parezcan hundirse en la pared, el sacerdote saldrá de la casa y la clausurará durante 7 días. Al 7º día regresará y la examinará. Si el moho se ha extendido por las paredes de la casa, versículo 40, mandará quitar las piedras mohosas y tirarlas fuera de la ciudad en un lugar impuro. También mandará raspar todo el interior de la casa, y el material raspado lo arrojará fuera de la ciudad en un lugar impuro. Después se repondrán las antiguas piedras con otras nuevas, y se recubrirá la casa con barro nuevo. Si después de haber quitado las piedras infectadas y después de haber raspado y recubierto la casa y volviera a aparecer el moho y se extiende por toda ella, el sacerdote irá a examinarla. Si el moho se ha extendido por toda la casa, se trata de moho corrosivo, por lo tanto la casa es inmunda o es impura, y deberá demolerla y arrojar en un lugar impuro fuera de la ciudad las piedras, la madera o el barro o el estuco. Fíjese que ellos van a empezar a habitar en las casas que Dios les había dado. Y como el Dios de esta iglesia lo sabe todo, Él les empieza a dar instrucciones sobre algo que para ellos era muy novedoso, muy nuevo. ¿Qué es el moho? Es como una mancha que sale en la pared y que a veces tiene diferentes colores. Pero él dice, puede ser verduzco, ¿cierto? Puede ser verde. Y entonces les decía, póngale cuidado que eso no es ninguna decoración. Eso lo que es una infección. Y vamos a tratarla. Y les dice cómo. ¿Y usted cree que de pronto ellos sabían los pormenores del moho? ¿Qué podía causarle el moho a la vida de una persona? ¿Qué ciencia había en ese tiempo para poder convencerlos de lo que eso podía significar para quien vivía en la casa? Si alguien le hubiera preguntado a Dios de una manera científica qué era el moho, Dios le hubiera respondido lo siguiente: mire, amigo, el moho no es solo una forma
química, una fórmula química. Es un organismo vivo, pero su estructura está formada por varias sustancias químicas principales. Gran parte del moho está compuesto por agua, como ocurre en la mayoría de los organismos vivos. La pared celular del moho contiene principalmente quitina y glucano. ¿Qué es eso? No me pregunte, pero eso es lo que dicen los científicos. Estas sustancias son carbohidratos complejos que dan resistencia a la estructura del hongo. Yo pregunto, ¿tendría Dios que explicarles desde el aspecto científico y químico qué es el moho y lo que podía producir? ¿Entenderían ellos alguno de estos conceptos que se descubrieron miles de años después? Donde inventaron el microscopio y entonces el científico descubrió que esa mancha verde era un organismo vivo que se reproducía. Y entonces salió a decirle al mundo: hemos encontrado un moho que se reproduce, que es un organismo vivo y que puede afectar la respiración de las personas. Pero cuando la ciencia lo descubrió miles de años antes, el Dios de esta iglesia ya lo había dicho. Y le había dicho a su gente que vivir ahí no les convenía. Pero déjeme especular sobre los desobedientes. ¿Me permite? Aquí no hay esta mañana, pero permítame especular. Hermano querido, imagínese las normas de esta iglesia, hermano, diciendo que si aparece una mancha verde la quitemos. Hermano, que la podemos hasta decorar con una pintura amarilla, porque usted sabe que lo verde y lo amarillo combinan, hermano. Porque qué cosa tan tremenda, hermano. Aquí todo a uno se lo prohíben, y que la Biblia dice que eso hay que rasparlo, que hay que tirarlo, que hay que quitarlo, y que si vuelve a aparecer que hay que quitar las piedras. Tanto trabajo por una manchita así, hermano. A mí me parece que no es justo, que eso es puro fanatismo, hermano. Me voy a buscar otro Dios que no me ponga tanto problema, hermano, porque yo quiero vivir en mi casa contemplando esos colores. Y Dios diciendo: no son colores, es un organismo vivo que te va a matar, porque luego le da asfixia. Y después usted le echa la culpa al diablo. Ay, no. El desierto no es el desierto. Es que el Dios de esta iglesia, que lo sabe todo, quiere que la gente le obedezca, porque Él no tiene tiempo de explicarle a la gente a la perfección por qué. Es decir, si Él dijo que era así, aunque no me lo explique, yo le creo. Y cuando uno le cree, le va bien, porque Él responde por uno, sí o no. Él está buscando quien le obedezca. ¿Usted cree que si usted quita las piedras donde está el moho y se le abre un hueco a su casa y se va a buscarlas, encontrará reemplazo, sí o no? ¿Sabe por qué? Porque la obediencia mueve la mano de Dios. A Dios le gusta el que le obedece. Déjeme pensar en un Dios que está viendo a alguien que hace lo que le gusta, que está atento a la palabra, que no solo le gusta cantar y ofrecer sacrificio, porque el pueblo se dedicó a eso. Pero Él dijo: no, aquí vamos a partir de la obediencia. Quiero gente que me obedezca. ¿Me está escuchando, iglesia, esta mañana? ¿Usted se imagina qué sentiría Dios cuando llega allá el judío y ve esa casa con Moisés? Hermano, Dios dijo que había que rasparlo, pero no falta quien se meta y diga: no, hermano, tranquilo, que nadie se da cuenta. No se trata que alguien se dé cuenta. Se trata de entender que aquí hay uno que es el que manda, que es el Señor. ¿Usted se imagina la actitud de Dios frente a quien llega a raspar el moho y a hacer lo que Él dice y a quitar las piedras? Yo me imagino a Dios casi que diciendo: si Él quita las piedras y se abre un hueco, yo le pongo otras piedras en el camino, y le pongo otras piedras más preciosas. Que Él se dé cuenta que en medio de la obediencia está mi mano, está mi bendición, está mi provisión. No se preocupe, que si usted hace lo que Dios pide, usted no quedará con las manos vacías. Dios nunca le ha pedido obediencia a alguien y lo ha dejado tirado en el camino. Si hay alguien que es capaz de respaldar la obediencia del ser humano, es el Dios de esta iglesia. El Dios de esta iglesia le gusta que le obedezcan. Usted mira las leyes sanitarias. Por favor, hermano, dice: mire, si algún animal muerto por ahí, por alguna razón cayera en una coca de barro, esa coca hay que quebrarla. No, hermano, lávela con agua, hermano. No es para tanto. Sacamos el animal, le echamos agüita y nos hacemos un sancocho bien bacán.
Él dijo: no, ustedes todavía no tienen el microscopio para ver las bacterias que tiene un animal muerto, yo sí. Y cuando caen en la vasija de barro, quedan impregnadas en el barro. Y cuando pongas el barro a cocinar, salen todas esas bacterias. Y usted se está tomando un caldo bien rico, y lo que se está es tomando la muerte. Pero no falta el que no entienda, que diga: hermano, qué cosa con este Dios tan caprichoso, y que porque cayó hay una rata muerta, hermano, que hay que quebrar la coca. Hay que quebrar la coca, porque en ese tiempo no habían cocas de Royal Prestige, que no deja nada de poros. Eso era de barro. ¿Y por qué? Porque Él lo sabe todo. Porque miles de años iban a descubrir las bacterias, pero Dios no descubre nada. Él lo sabe todo, hermano. Y cuando Él habla, hay que creerle. Por algo será, por algo. Pero el que ha cuestionado a Dios, le ha ido mal. Aquí que se trata de entender que estamos frente a un Dios sabio. Y ¿sabe qué me preocupa en este tiempo? Que hay quien cree que puede tener mejores ideas que Dios. Y aquí mejores ideas que Dios no tiene nadie. ¿Cuánto cree que aquí la palabra de Dios permanece para siempre? Mire, hermano, algunos de pronto han minimizado o no han valorado como se debe lo que Dios pide, porque les parece inofensivo e insignificante. Pero al Dios de esta iglesia le gusta la obediencia. El que obedece no cuestiona al que manda. Entiende que Dios en su infinita sabiduría tiene razones de peso para decir lo que dice. ¿Y cuántos morirían por enfermedades respiratorias o enfermedades intestinales por no obedecer? ¿Cuántos hicieron sancochos en esas ollas de barro que no quisieron quebrar? Y como uno siempre tiene que buscar a quien echarle la culpa, ¿sí o no? Porque cuando el hombre obedece, Dios lo guarda. La paga del pecado. Pero eso a uno le cuesta aceptarlo. Porque mire, hermano, uno va a un velorio de una persona inconversa y a uno le cuesta aceptar que la paga del pecado es la muerte. Y es muy duro tenerlo que enfrentar. Pero es nuestra realidad. Alguien decía: no hay muerto malo, ni niño feo. Tan bueno que era. ¿Y qué le pasó, hijo? No se alcanzó a volar de ese atraco, hermano, imagínese, pero cierto. No puso cuidado, hermano, iba a 160 por hora, hermano. Bendito, Dios lo necesitaba, y uno por dentro tragando entero. Dios no quiere la muerte del pecado. Dios quiere que la persona se arrepienta y viva. Pero para vivir hay que obedecer. Dios ha dicho cosas que si la gente las creyera se daría, que lo que Él quiere es evitarles ese dolor, porque el hombre desconoce lo grave que es vivir en el pecado y no te lo podemos explicar a la perfección. Pero créele a Dios, amigo, esta mañana. Si Él te está pidiendo que abandones el pecado, abandónalo. Él sabe lo terrible que es. Tú no eres capaz de calcularlo ni de controlarlo, pero tienes una opción esta mañana: entregarle la vida al Cristo que lo sabe todo de ti y de mí. Él pide obediencia. Quiere llamar la atención de Dios. Hay que hacerlo por las razones correctas y de la manera correcta. Porque me fascina que dice: después de que cambien las piedras, después de que raspes el moho, después de que derribes la casa si es necesario, porque dijo: si persiste hay que tumbarla. Y no se preocupe que hacemos una nueva. Y después de que yo obedezca, Señor dijo: después de que obedezcas, entonces trae 2 palominos. Uno vivo, lo deja volar, y el otro lo degollas. Y entonces lo riegas por la casa y santificas la casa y le ofreces culto a Jehová. Escuche, porque no era la sangre del palomino
lo que quitaba el moho. La sangre del palomino era el culto religioso o era el significado espiritual que tenía un acto de obediencia. Es decir, después de que me obedezcas, me haces un culto. Después de que cumplas mi palabra, me ofreces un animal y yo te lo recibo. No es la sangre del palomo lo que quitará el moho de la pared, pero sí demostrará que estoy frente a alguien que me ha obedecido, porque mientras haya moho, no me ofrezcas nada, porque para mí obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que al no entender cómo es la relación con Dios, lo que quieren es venir a ofrecerle cánticos y no quieren obedecer. Porque a ellos les parece que Dios está matado con la voz de la gente y con los 4 coros que usted le canta y con la lloradita que usted se pega, pero todavía hay moho en la pared y él le dice: quítalo, obedece primero. Entonces están empujando un mundo religioso a decirle que lo importante es que él le cante al Señor, que haga un sacrificio de alabanza, que lleve su ofrenda y sus diezmos, y lo otro no hay problema. Sí hay problema. Dios no quiere la alabanza ni la plata de nadie. Dios quiere la obediencia, aleluya, porque Dios en la obediencia es que bendice. ¿Quieres que Dios te reciba lo que cantes? Aprende a obedecer primero, porque te la pasarás cantando y te vas a perder. No, hermano, ya fui al culto. Sí, pero ¿y eso qué? Antes de eso obedeciste. Porque Dios dijo: me hace primero un culto, me hace el culto después de la obediencia. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta la obediencia. Pero esto cambió. Ya no le enseñan la obediencia a la gente, sino: ¿qué trajo? Tranquilo, amigo, no se preocupe por nada. Lo importante es lo que usted le haya traído a Dios. Y Dios dice: no, no, no. Usted quiere llamar mi atención, obedézcame. Usted quiere ver a Dios obrar, atrévase a obedecer para que usted vea a Dios de verdad, verdad, obrando en la vida suya. Salga de aquí y empiece a dar un paso a la obediencia, porque usted vea lo que Dios es capaz de hacer. Es una cosa impresionante, hermano. Yo estaba evangelizando un joven que se quería casar, administraba una finca. Los recursos económicos eran pocos. Él me decía: pastor, estoy recogiendo platica para el matrimonio. Nos faltan los anillitos, pero ayúdeme a orar. Yo quiero agradar a Dios. Hermano querido, y un día cualquiera llegó a la iglesia un domingo y dice: pastor, ¿cómo la ve? Ya me casé. Y yo dije: ¿y no me invitó? Siquiera ir a la notaría. Dijo: pastor, no hubo tiempo. ¿Y qué fue lo que pasó? Dijo: pastor, imagínese, la hija de la dueña de la finca, la hija del dueño de la finca es notaria y vive en Barbosa. ¿Usted conoce? Yo le dije: ah, sí, Barbosa es un municipio del área metropolitana. Imagínese, pastor, que vino a visitar el papá. Y hablando con el papá dijo: vea, a este lo tienen allá todo enredado en una iglesia y que se tiene que casar para hacerse bautizar. Y fue a hablar con él y dijo: oiga, cuénteme si es verdad que usted... Y él le contó el proceso de Dios. Y dijo: pues oiga, yo, si usted quiere, yo hablo con el notario de aquí que me dé permiso y yo lo caso. Usted tiene los papeles. Dijo: ya los recogí. Y yo le dije: Diego, ¿usted sabe cuánto vale un matrimonio? Usted contratando un notario que vaya a su finca, eso vale mucha plata. Pero el que quiere obedecer, Dios es capaz de traerle un notario, ponérselo en la finca para que lo case, porque Dios es capaz de mover la mano cuando alguien quiere agradarlo. Pues alguien dijo: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero el que se atreve a hacer su voluntad, a ese oye. Cuando uno se atreve a obedecer, va, Dios mueve lo que tenga que mover, pero el obediente llama la atención del Señor. Me desentendí de ellos. Es decir, del que no me obedezca, me desentiendo. Y del que me obedezca, de ese sí me entiendo. Déjeme el que me obedece a mí, porque hay promesas para el obediente. Usted no puede vivir por lejos de esa norma, por fuera de esa regla. Si no lo están invitando a obedecer, lo están engañando. Y se va a morir asfixiado. Tranquilo, duerma aquí en esta casa, que ese moho no le hace nada. Mentira, lo va a matar. Lo va a matar.
Yo creo que hoy todavía vale preguntar: Señor, ¿qué quieres que haga? Porque a veces nos parece que subir al árbol es suficiente. Y entonces, ¿cómo Zaqueo? Yo quiero subir. Sí, súbase. Pero allá tiene que volver a bajar, a llamar tu atención. Y él dijo: sí, baje. ¿Y para dónde? Yo estoy aquí muy bien, baje. Usted no valora mi sacrificio, que yo me subí a este árbol siendo tan chiquitico para verlo. Sí lo valoro, pero baje, porque esto lo vamos a arreglar en su casa ahora. No, ya que lo vi, siga de largo, ahí me ericé, lo vi. No funciona así, Zaqueo. Baje, porque es necesario que yo descienda a su casa. Usted es un ladrón y esto lo vamos a arreglar ahora. Si quieres llamar mi atención, te arrepientes ahora. Y descendió y entendió cómo funciona con Dios. Y cuando entró a la casa dijo: aquí no hay otra cosa. Aquí no hay subida a árbol que valga, aquí no hay canción que valga, aquí no hay ofrenda que valga. Aquí lo que hay es un arrepentimiento al Dios que le gusta, que obedezca su palabra. Y dijo: Señor, me siento un pecador, voy a arreglar esto ahora. Cuando alguien obedece, llama la atención del Señor. No es posible creer que una iglesia llame la atención del Señor con el talento. Olvídese de eso. De talento está lleno el mundo, pero Dios no está en los conciertos de los inconversos. Dios está en la voz de un corazón que le obedece. No importa cómo cante, hermano, aquel Dios de esta iglesia sigue buscando gente obediente. Y yo creo que esta mañana aquí habemos muchos que hemos decidido obedecerle al Señor, y hemos venido a llamar su atención y a decirle que si nos hemos desviado un poco, ¿cuántos queremos volver a encarrilarnos por la obediencia para ver a Dios obrar cosas maravillosas? Aleluya. Porque muchos hoy reclaman: ¿acaso no te parece suficiente? ¿Acaso no he hecho suficiente? ¿Acaso no voy, pastor, al culto? ¿Acaso no canto? Yo también ofrendo, yo también diezmo. ¿Y qué es lo que Dios quiere de mí? Tu obediencia. Tu obediencia. No tu sacrificio. Tu obediencia. Obedecer es mejor que los sacrificios. Usted como papá lo sabe bien. Usted no quiere una gran lavadora de un hijo, ni una gran nevera, ni una gran casa. Aquí hay mamás que con lágrimas en los ojos le han tenido que decir: no quiero nada de eso. Quiero que obedezcas, que te manejes bien, que hagas las cosas correctamente. Prefiero lavar a mano que tener una lavadora de un hijo desobediente haciendo lo malo. Y aquí hay un Dios que nos mira a los ojos y dice: yo no quiero nada de ti, todo es mío. El mundo es mío, lo que se mueve en el aire es mío, la tierra y su plenitud es mía. Lo único que quiero de ti es la obediencia. Cuando un hijo obedece, llama la atención de Dios. Obediencia. Estamos cambiando la obediencia por los ritos espirituales. Claro que valoro muchas cosas de las que has hecho, Zaqueo, pero baja, yo te enseño que esto requiere obediencia. Cuando hay obediencia, hermano, uno se aterra a lo que Dios es capaz de hacer. Cada que leo la conversión de Cornelio, me impresiona lo que Dios hace. Porque si usted recuerda, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, él dice en el versículo 34 del capítulo 9 de Hechos, dice: y abriendo la boca dijo: en verdad comprendo que donde hay obediencia, Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué lo salvo a él y a este no? ¿Sabe que hay en la mitad de eso? Obediencia.
No creería yo que si usted y yo queremos obedecer, Dios se incline por mí, no por ti. ¿Cuánto creen que al que obedece llama la atención de Dios para Dios obrar? Había un hombre que no le conocía, pero quería agradarlo. Escuche lo que le voy a decir. Había un hombre que estaba con deseo de saber qué es lo que Dios mandaba para él obedecer. Y cuando Dios ve que alguien quiere obedecer, llama la atención de él. Y escuche, si usted lee esa escena, Dios mueve tantas fichas. Esa escena es como una cadena de obediencias, de gente que obedece. Primero, el ángel dijo: me hace el favor y va y le dice a Cornelio que envíe 2 trabajadores y un soldado a tal lugar, para que de allá venga un señor que se llama Pedro, que él le va a predicar lo que él necesita oír. Y Cornelio dice: estaba yo cuando recibí una visión de un ángel que me dijo: Cornelio, usted que le quiere obedecer a Dios, usted que quiere conocer el plan de salvación, usted que es temeroso de Dios pero que no sabe lo que tiene que hacer, Dios le manda a decir que envíe unos trabajadores por Pedro, que está en casa de un señor Pedro, que es curtidor de pieles. Y Cornelio, cuando ve esa visión, ¿sabe qué hace? Obedece. Y dice: venga mi hijo para acá. Y lo mandó con un soldado que también le servía, que estaba en la casa, y dijo: oiga, es que tuve una visión y creo que es Dios. Y a Dios se le obedece, con Dios no se discute. Por favor, vayan y díganle a un señor que se llama Pedro, no sé quién es, pero que Dios lo mandó llamar porque él tiene algo que decirme. Pero cuando Dios le daba esa visión, entonces también estaba moviendo Dios el corazón de Pedro, y Pedro estaba en una azotea y también otra visión. Y mientras estaba ya descansando, vi un lienzo de la tierra al cielo, y animales que bajaban y subían, y una voz que me dijo: come y mata y come. Y yo dije: no, Señor, nunca he comido cosa inmunda. Y entonces él dijo: no llames inmundo lo que yo he santificado. Pedro, van a venir por ti y necesito algo de ti. ¿Qué, Señor? Mis dones, mis talentos. Nada, que obedezcas a lo que los hombres que van a venir te van a decir, porque lo que te van a decir no te va a gustar. Y cuando vinieron: Señor, ¿usted es Pedro? Dijo: sí, es que mi patrón lo mandó llamar. ¿Y quién es su patrón? Cornelio. ¿Y él es judío? No, es un gentil. Pero ¿cómo voy a ir yo allá? Si es una abominación para un judío entrar a la casa de un gentil. Casi que le dijo: nosotros nos juntamos con la chusma. Pero a él no le tocó sino obedecer, porque ya el Dios de la gloria le dijo: eso que usted ve inmundo es lo que yo he limpiado. Y ese Señor necesita que tú le digas el mensaje, porque está deseoso de obedecer. Y cuando alguien quiere obedecer, yo estoy deseoso de hacer milagros. Una cadena de gente que obedecía. Así que otro que obedeció. Y cuando él llega, escuche el saludo: buenas tardes, señores. Ustedes saben cuán abominable es para mí estar en esta casa. ¿Usted dejaría entrar a alguien ahí? Pero Pedro hizo así. Dijo: pero ¿sabe por qué vine? Porque Dios me dijo. Y fui a obedecer. Hay algo que ustedes necesitan escuchar, y se lo voy a predicar. Y dice que reunió toda su casa. Y mientras Pedro predicaba, aleluya, el Espíritu Santo no se derrama porque programemos culto de alabanza. Ay, a Dios no hay que llamarlo, Él está. A Dios no hay que contentarlo, a Dios hay que obedecerle. Y cuando alguien obedece, Dios hace maravillas. Mientras oían, el Espíritu Santo se derramó. Porque cuando hay obediencia, Dios se manifiesta. ¿Qué me pasa, pastor? Que yo vengo y no siento a Dios. Obedece. Vete de aquí y dile: Dios, ¿qué hago para agradarte? A ver qué le pasa.
váyase de aquí a obedecer, renuncia a lo suyo. A ver si este Dios es verdad o no es verdad. Compruebe si lo que le estoy diciendo es cierto. Porque los que un día dimos un paso a la obediencia nos dimos cuenta de lo poderoso que es Dios cuando alguien obedece. Cuando alguien obedece, Dios responde por él. Dios responde. Él le dijo: aquí estamos, Pedro, en la presencia de Dios. Escuche qué lindo esto, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Como quien dice: díganos la razón del Señor, estamos dispuestos a obedecer. Y cuando empezó a hablarles del Cristo, les dijo que había necesidad de bautizarse para el perdón de los pecados. Y cuando terminó el culto no dijeron: ¿y cómo es? ¿Por aspersión? ¿Me tiran el agüita encima? ¿En qué tanque me van a meter? ¿Cómo va a ser? Nada. Él dijo: si eso es lo que Dios mandó, eso es lo que vamos a hacer. Así que nos bautizamos, mi amor, aquí todos, porque nos hemos dado cuenta que hay un Dios, aleluya, que le gusta que se le obedezca. Él y toda su familia se bautizó en el nombre de Jesús. Fueron perdonados. Y empezó el evangelio en los gentiles, siendo Cornelio alguien que decidió obedecer. Muchos de nosotros somos el resultado de una mamá que obedeció, de un papá que obedeció, de alguien que entendió que obedecer a Dios le convenía. Así que esta historia muestra que obedecer vale la pena, que la obediencia llama la atención de Dios, que si Dios le toca voltear este mundo al revés para arreglar algo, Dios lo hará. Pero le voy a decir algo esta mañana: yo me rehúso a creer que el que obedece se vaya a perder, porque Él vino, fue a salvar. Pero Él necesita que la gente escuche y obedezca. No importa qué pecados tenga y cuán atado estés. ¿Cuántos creen que aquí hay poder de Dios para liberar al que obedece? Aquí hay poder de Dios para romper cadenas. Aquí hay poder de Dios para salvar. Al que obedece llama la atención de Dios. Hay gente que quiere milagros sin obediencia, que quiere bendición sin obediencia. Y es más, algunos creen que es hasta Dios el que lo bendice. Pero hay mucha gente que puede ser bendecida materialmente y Dios no estar. Porque aquí hay algo más grande que la bendición material. Ese se llama Jesucristo. El Evangelio de San Juan, el capítulo número 9. Aleluya. Dice que Él pasó por un lugar y vio a un ciego de nacimiento. Ojalá usted lea la escena, para que usted se dé cuenta, hermano, amigo, obedecer conviene. Hermanos de Sabaneta, obedecer nos conviene. Al pasar Jesús, termino con esto, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y entonces vienen las preguntas: ¿quién pecó? ¿Ese o sus padres para que haya nacido ciego? Dijo: no, ni él ni sus padres. Él está así para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, en tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. En tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escuche, escupió en tierra, no le trajeron agua destilada. ¿Sí o no? Escupió e hizo lodo. ¿Usted se imagina la escena? Mucho cuidado, hermano, que le van a untar lodo ahí lleno de puras escupas. Pero el que quiere el milagro no le importa cómo sea. Aleluya. Se le untó. Lodo con la saliva del Dios Todopoderoso. Y le dijo al oído: ve y lávate al estanque
de Siloé, que se llama el enviado. No le dijo: yo voy a decir quién te lleva, yo te pongo a alguien que te conduzca, te voy a dar un audio para que te guíe. Dijo: lávese. ¿Cómo llego? Mire cómo llega, pero lávese. Me va a hacer ir a lavar al estanque. Si usted fue el que me untó lodo, lávemelo usted. Y no puedo decirle a mi mamá que me traiga una coca con agua para lavar. Me dijo: no, a mí me gusta la obediencia, lávese, a ver qué puede pasar. ¿Cómo llegó? No sé, pero la Biblia dice que le obedeció. De alguna manera llegó. Usted puede figurarse como sea, como hubiera llegado. Lo llevaron, pidió ayuda, pero él tenía en su corazón una palabra que él dijo: él me dijo que viniera. Yo sé que algo va a pasar. Yo sé que no estoy aquí por casualidad. Yo he tenido que llamar la atención de Él. Él sabe que estoy aquí en esta condición. Y si obedecer en mi salida es lo que voy a hacer esta mañana, no voy a hacer más sacrificio, voy a obedecer. A ver qué puede pasar. Hay un milagro que va a ocurrir, pero antes de eso tiene que haber obediencia en alguien. ¡Qué sorpresa! Que cuando él llega al estanque y se echa agua, la Biblia dice que él comenzó a ver. Se dio cuenta que en la obediencia Dios mueve su mano. No quiero explicar lo que sigue, porque ya son los cuestionamientos del hombre que no conoce a Dios. Amigo, usted puede decir lo que quiera de mí, pero yo estaba perdido hace 25 años. Pero un día escuché la voz de alguien que me quería salvar. No sé explicarte cómo, pero Él hizo la obra. Yo estoy aquí, Él hizo la obra, y sigo creyendo que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Es posible que Él se haya desentendido de alguien que no ha querido obedecer, pero ¿cuántos creen que esta mañana alguien puede volver su rostro a Dios en obediencia? Y el Dios de esta iglesia hará un milagro, y alguien tendrá que testificar que Dios es fiel, que es verdadero, que Él no miente, que Él no falla. Obedecer es mejor que los sacrificios. Yo quiero orar esta mañana. Aleluya. Yo quiero invitar a alguien esta mañana, y quiero invitarlo aquí a este lugar. Escúcheme lo que le voy a decir, hermano. Usted sabe que no siempre, no soy así, aquí no hay espacio, pero como un acto de obediencia, yo quiero invitar, no sé si sea un amigo, un hermano, un apartado, no sé a quién, pero esta mañana el Señor me ha regalado este mensaje para que le dijera a alguien: hay moho que hay que quitar del corazón, porque te vas a perder. Hay un lodo que hay que limpiarse. Hay una palabra que hay que oír. Pero aquí está Dios, que va a respaldar la obediencia de alguien que a partir de hoy dé un paso a la obediencia para agradar a Dios. Y si tú decides obedecer, nunca podrás decir que Dios te dejó a mitad de camino, porque el Dios de esta iglesia es fiel al que le obedece. Aleluya. Después de que obedezcas, trae tu sacrificio. Después de que obedezcas, ven y ofrécele a Dios lo que tengas a bien. Después de que obedezcas, canta, adora. No te dejes engañar por el mundo religioso.
que le ha hecho creer a muchos que lo más importante es que cantes y que sirvas. Y hay gente haciéndolo en pecado y en desobediencia. Pero esta iglesia tiene un Dios que no ha cambiado. Aquí hay un Dios que cuando se manifestó en carne, la Biblia dice de Jesús: por cuanto era hombre aprendió la obediencia. Y quien aprendió a obedecer en su condición de hombre, hoy nos pide que hagamos lo mismo. Esta mañana, querido amigo y hermano, obedecer es mejor que los sacrificios. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Voy a esperar, por favor. Es tu oportunidad. Es tu oportunidad. ¿Qué tal si le dices: entra en mi casa, en mi vida? Llama la atención como salió, pero baja del árbol. Baja del árbol. Porque esto se arregla en la casa. Y esa casa espiritual somos nosotros. ¿Está tu vida en obediencia? ¿Sientes que obedeces? Aleluya.